Muy bien. Lo que vamos a tratar de ver es que si bien el Señor Jesucristo es un sumo sacerdote según un orden superior, que es el de Melquisedec, que después vimos en el capítulo 8 y 9 respecto a los sacerdotes y también respecto al santuario, ahora lo que tenemos que ver es que el sacrificio del Señor Jesucristo es superior. ¿Por qué? Porque quita el pecado. Vamos a ver en los primeros 10 versículos del capítulo 10. ¿Por qué? Porque también es el único que no necesita repetirse, es de una vez y para siempre. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Día tras día hacían los mismos sacrificios que no podían quitar el pecado, pero ya empezamos diciendo que este sí quita el pecado con un solo sacrificio. Y tercero, el Señor Jesucristo abre un camino directo hacia Dios. Cuando los judíos entraban en ese tabernáculo que vimos la semana pasada, tenían un velo en la puerta. Una vez que pasaban ese velo estaba el altar de bronce, que todo el tiempo había un sacrificio. Y luego estaba el lavacro de bronce también, donde se lavaban las manos los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. Ahí estaba, como dijimos, el candelabro, la mesa con los panes de la proposición y el altar de incienso. Y ese velo que estaba allí impedía la entrada hacia el lugar santísimo. Ese lugar santísimo donde estaba el arca, una sola vez al año se podía entrar. Y con sangre. Ahora, el Señor Jesucristo dice en la Biblia que cuando Él muere, el velo que tenía el templo se rasga de arriba hacia abajo. Y nos va a decir el autor de Hebreos que eso indica que por la muerte de Cristo ahora las personas que confían en Él pueden hablar con Dios en todo momento, en cualquier instante de su vida. Y no necesitan ir a un templo. El camino está abierto. Y esa es la idea que va a remarcar en el capítulo 10. Así que vamos a mirar también que en el capítulo 10 vamos a tener la cuarta exhortación. La primera exhortación que vimos en el capítulo 2 es no deslizarnos de su palabra, no ir dejando de a poco la palabra de Dios, lo que Él pide. Y la respuesta para eso es, hay que afirmarse, hay que seguir con la Escritura porque es lo único que nos dice cómo Dios quiere que nos conduzcamos. La segunda de las exhortaciones era en el capítulo 3 al 4, no dudar de la palabra. Los judíos no habían querido creer que Dios le iba a dar la tierra prometida y dijeron, nos volvemos. Y bueno, eso sirvió para que ellos fueran castigados. Quedaron en el desierto disciplinados y la idea es, hay que aceptar que cuando Dios dice algo es así. En el día de hoy, por ejemplo, Dios dice que la salvación es gratis y una religión dice, no, es por buenas obras. Otra religión dice, no, es por dinero. Otra religión dice, no, es por automeditación y autoconocimiento. La pregunta es, ¿dónde está la Escritura que nos dice que es la palabra de Dios? Solo acá. El resto son filosofías, son religiones y las tenemos que comparar. Por supuesto, cualquier creyente debe saber por qué cree en la Biblia. ¿Qué pruebas me da este libro de que no tiene errores? La tercera exhortación que vimos era en el capítulo 5. Debiendo ser maestros, estaban descuidando de estudiar la Escritura y entonces la respuesta es, por favor, hay que avanzar en el entendimiento de la Biblia, porque si no, nunca vamos a dejar para la siguiente generación personas capaces de enseñar el Evangelio, la verdad de la Biblia, hasta que el Señor venga a buscarnos. Como nuestra vida es efímera, podemos vivir 80, 90, 100 años, pero debemos enseñar a las generaciones venideras las verdades de la Escritura. Y hoy, en esta posibilidad que tenemos del capítulo 10, vamos a ver la cuarta exhortación, que es no despreciar la palabra de Dios. Y la respuesta para eso va a ser apreciarla, darle el valor que tiene y atesorarla en nuestra vida, de manera que podamos avanzar en la vida cristiana. Así que vamos a ver el primer punto de este bosquejo. Esa sería la quinta, que la vamos a ver la próxima. Así que el primer punto que vamos a ver del capítulo 10 es ¿cómo sé que el sacrificio del Señor Jesucristo quita el pecado? Comparándolo con el antiguo.
los sacrificios del Antiguo Testamento ya vimos que eran ineficaces. Y otra vez, del versículo 1 al 4, otra vez el autor dice, ¿por qué? Porque eran una sombra, un tipo, no eran reales, era la representación de algo que había en el cielo, ¿se acuerdan? Segundo, porque eran repetidos cada año. Todo el día, todos los años, en todo horario había sacrificios. ¿Y por qué? Porque no podían quitar el pecado. Además, al no lograr que se saque totalmente el pecado, solo lo cubría, eso significaba que había que seguir haciendo sacrificios. El segundo punto, el sacrificio del Señor Jesucristo sí es eficaz, del versículo 5 hasta el 10. Y ahí vamos a ver por qué. Porque el que provee este sacrificio es Dios. Los sacrificios anteriores estaban indicados por Dios, pero el que los proveía era el sumo sacerdote. Él tomaba, elegía y lo presentaba. Pero este es el Señor Jesucristo. Dios mismo lo colocó. Además, santifica una vez y para siempre. No necesita, como los otros sacrificios, ser repetido. ¿Teníamos otro punto? Bien. Entonces, vamos a ver los versículos. Porque la ley, hablando de la ley mosaica, que instituía los sacrificios, teniendo la sombra, skian, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ahí la palabra es para ícono, que muchas veces la utilizamos, nunca puede, es decir, está desprovista de poder, de fuerza, de la posibilidad de hacer que ese sacrificio, hacerlos perfectos. Y entonces dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto, completo, es decir, una persona que no necesite hacer otra cosa. Es decir, la confianza en ese sacrificio hace perfecto a la persona. Perfecto, ¿qué quiere decir? Ante Dios. La relación con Dios no necesita agregarle nada más. Está completada. Versículo 2. Dice que de otra manera, si hubieran sido buenos y perfectos esos sacrificios, cesarían de ofrecerse. Es decir, no se podrían hacer nunca más. ¿Para qué hacerlos? Porque los que tributan este culto, que es el que tenían los judíos, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, el judío llevaba cada vez que pecaba. Pero ahora, le dice el autor de la carta, ustedes ya no tienen que tener conciencia de ese tipo de pecado que los separa de Dios. Seguimos. Pero en estos sacrificios, los que hacían los judíos, cada año se hacía memoria de los pecados. Fíjense que el sacrificio en realidad no era para quitar. La sangre cubría el pecado, pero le recordaba al sumo sacerdote y al pueblo esa sangre que sus pecados habían sido cometidos durante ese año. Y al poner la sangre, recordaban, bueno, Dios es bueno con nosotros, nos va a dar otro año. Este es el mismo pensamiento que tienen los judíos en cada Pascua que celebran. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, está sin poder, es la palabra en griego, sin fuerza para quitar los pecados. Es imposible que esos sacrificios que hacían pudiera quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y este es el Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste. La idea es, no la tenías en tu voluntad, mas me preparaste cuerpo. Eso se refiere a la encarnación del Señor Jesucristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, no eran agradables o placenteras a tus ojos. Esa es la idea del griego. Entonces dije, habla el Señor Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito. Cuando se habla del rollo del libro, era la forma en que se escribía en cueros y se enrollaba los libros del Antiguo Testamento. 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado
no quisiste ni te agradaron. Otra vez repite lo mismo. No estaba dentro de tu voluntad ni te eran placenteras. Y esas cosas se ofrecen según la ley mosaica. 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Y esta palabra es una palabra que algunos creen que quiere decir levantar, pero también es quitar, sacar. Y está usada en Juan 15 para indicar cuando en una planta de uvas hay un pámpano que está seco, que suele cortarse. Esa es la idea. Entonces, quítalo primero, lo que estaba bajo la ley mosaica, para establecer esto último, que el sacrificio del Señor Jesucristo sea el total, el futuro y único. En esa voluntad que está haciendo la obra Cristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Esto era, digamos, reiterativo para los lectores, pero era terminante. Basta de sacrificios de sangre. Ahora tenemos un único sacrificio. ¿Por qué vamos a volvernos atrás? Esa era la pregunta. ¿Por qué vamos a abandonar esta relación que tenemos con Dios y querer volver a algo que era ineficiente? Vamos al segundo punto. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo también. Porque el punto número 2 dijimos que era el sacrificio del Señor Jesucristo, no necesita repetirse. ¿Por qué? Porque este sacrificio sí quita el pecado. Versículo 11 que vamos a ver después. Además, porque este sacrificio permitió que el Señor Jesucristo, una vez hecho el sacrificio, se siente a la diestra de Dios, cosa que ningún sacerdote hacía, como veíamos las semanas anteriores. ¿Por qué? Porque en el templo no había sillas. En todo el tabernáculo no había una sola silla para sentarse. Pero el hecho de alguien que termina de hacer una obra y se sienta indicaba que ya no hay más que hacer. Tercero, porque este sacrificio, el del Señor Jesucristo, permitirá que en el futuro todo enemigo sea puesto debajo de sus pies. Toda persona y todas fuerzas de los demonios, incluido Satanás, que se han opuesto al plan de Dios de salvación por fe, van a estar, digamos, puestos debajo de los pies del Señor Jesucristo. Lo que quiere decir es debajo de su señorío. Y en cuarto lugar, porque este sacrificio remitió los pecados y ya no hay que hacer ninguna ofrenda. ¿Es pesado el libro de Hebreos? Sí, es pesado porque es reiterativo en los mismos conceptos que los judíos querían volver a tener. Querían volver para atrás porque estaban siendo perseguidos. Vamos a ver estos puntos rápidamente, a ver si podemos terminarlos. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar. No tienen la posibilidad más remota de quitar los pecados. Y Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ven que siempre está esta expresión, una sola vez y para siempre. Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Lo que veníamos diciendo en el bosquejo recién. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, completos, ya no necesitan agregarse nada a las personas que han recibido a Cristo como Salvador, para siempre. Y esto es porque estamos separados de este mundo. Esto nos da la seguridad de que para siempre con Dios. El que recibe a Cristo tiene la vida eterna. Es gratis, porque el que hizo el sacrificio, el que pagó el precio, es Cristo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y ahora va a citar una profecía, es Jeremías 31, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto es porque como los judíos no podían cumplir la ley los condenaba, Dios dijo, bueno, este pacto que ellos no cumplieron, que era un pacto de dos, era condicional, porque el pueblo tenía que obedecer y Dios exigir.
como ellos no cumplieron y Dios los envió a estar en el cautiverio, Dios dice, voy a hacer un pacto incondicional. Lo que voy a hacer para que ustedes puedan, en el futuro, a los judíos, confiar en mí y andar como yo quiero, por la sangre de Cristo voy a colocar mis leyes en sus mentes y en sus corazones. ¿Cómo vivían bajo la ley mosaica? Si el sacerdote no les enseñaba, nadie sabía. Por eso los levitas de la familia de Leví, que eran familiares de Aarón, Moisés y María, estaban en todos los lugares de las tribus de Israel para enseñar la ley, de cómo había que acercarse a Dios. Y añade, y nunca más me acordaré, es decir, no va a estar más en mi mente contra ustedes los pecados y transgresiones que habían cometido. Porque eso va a suceder en el futuro, en el tiempo del milenio. Pues donde hay remisión de estos, hablando de pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. Así de simple lo presenta el autor de Hebreos. Basta de querer volver para atrás, porque esto no servía. Muy bien, ahora vamos al tercer punto que nos sirve, que el sacrificio del Señor Jesucristo abrió el camino hacia Dios. Primero vamos a ver una explicación, versículos 19 al 21. Después vamos a ver el bosquejo rápido. Tenemos libertad y acceso permanente al verdadero lugar santísimo, no al que entraba el sacerdote solamente, porque el pueblo no podía entrar a ese lugar. El que entramos nosotros es en la presencia de Dios, en el tercer cielo. Tenemos un único y gran sacerdote, que es Jesucristo. Entonces, por eso nos explica que podemos tener una relación eterna ahora con Dios. En segundo lugar, hay una invitación. En vez de alejarnos de las cosas que Pablo que en este caso el autor a los Hebreos y Pablo en las epístolas explica de cómo es nuestra relación ahora por recibir a Cristo, dice, acerquémonos en lugar de alejarnos de Él. En segundo lugar, mantengamos firme esta profesión de fe, porque esto es, ahí la palabra después vamos a ver que en vez de fe es esperanza. La palabra es esperanza. Después dice, consideremos también unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, a una vida cristiana constante, que por supuesto tiene subidas y bajadas, porque nuestra vida espiritual no es una recta hacia el cielo. La posición y el futuro es una recta, pero en nuestra vida cristiana tendemos a fluctuar como fluctúa nuestro estado de ánimo. Un día no tenemos ganas de leer la Biblia, un día no tenemos ganas de charlar con el Señor o de congregarnos, pero siempre nuestra posición y nuestro futuro es una recta, directo hacia la presencia de Dios. Eso no va a cambiar jamás. Y en tercer lugar vamos a ver una exhortación, que esa sería la cuarta amonestación, a no menospreciar, a no despreciar la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de que no nos lleve mucho tiempo. Y hay una confirmación del 32 al 39 de aliento. Ustedes están en Cristo, avancen, no se queden. Siempre es para creyentes el tema de Hebreos. Entonces dice el 19, así que hermanos, teniendo libertad, fíjense, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, que es el que está en el cielo. La verdad es que no lo vemos, pero por fe, cuando charlamos con Dios, cuando le compartimos nuestras dificultades o nuestros anhelos o la gratitud que tenemos porque la salud que tenemos está bien o porque nos provee para nuestras necesidades, eso es directamente allá arriba. Y eso es por la sangre de Jesucristo, no por los animales del Antiguo Testamento. Este camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ese velo que se rompió estaba representando la carne que el Señor puso en la cruz por nosotros. Y teniendo un gran sacerdote, fíjense, tenemos libertad y un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. No necesitamos más nada. El judío necesitaba al sumo sacerdote. Inclusive el judío, si por accidente mataba a otro judío, tenía que escaparse a una ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Nosotros no necesitamos eso. El perdón ya está hecho, de una vez y para siempre. Ahora viene la invitación. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, con seguridad,
como diría en una época Cacho Fontana. Acá no, en el mundo no lo deben conocer, pero hacía una serie de preguntas que se llamaba Odol Pregunta, y cuando alguien contestaba lo correcto decía con seguridad. Bueno, para los viejos memoriosos. Purificado los corazones de mala conciencia, porque ya nos perdonó totalmente. Y luego dice, lavado los cuerpos con agua pura. Esas son figuras que estaban en el pueblo judío porque se tenían que lavar una vez que eran purificados. Nosotros ya estamos. No necesitamos nada de eso. ¿Vieron que hay algunos grupos que les venden un jabón para sacar las malas ondas? Que a veces se los comen los perros y lo quieren matar. Bueno, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La palabra es elpidos, no es fe, que es pistis. Y esa es la traducción correcta. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Promete que tenemos vida eterna. No hay que cambiar eso. Por eso, lo que va a venir después es para el que desprecia lo que Dios dice. 24. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Seguimos uno más? No dejando de congregarnos. Aquí le agrega un objetivo al estímulo mutuo. No dejando de congregarnos. La palabra que aparece allí está relacionado con la sinagoga, porque todavía los judíos no estaban estamos hablando 30 años. Había muchas iglesias, pero también había sinagogas. Y en las sinagogas se juntaban afuera los cristianos. Acuérdense, no había muchos templos. Cuando ustedes van a Hechos 16 van a encontrar que cerca del río había una sinagoga y Pablo predica a un grupo de mujeres donde se convierte Lidia, la vendedora de púrpura. Así que dice, como algunos tienen por costumbre, es decir, algunos ya estaban dejando de congregarse por la persecución, por el desánimo, porque decían, bueno, hemos creído en Cristo, a veces nos sentimos como hermanados con los que están presos, los visitamos, pero algo está mal acá. Yo querría estar bien, que las cosas me vayan bárbaro. Y esas cosas eran las que hacían fluctuar la fe de estas personas. Vamos a ver la exhortación, a ver si podemos terminar tiempo y forma. Porque si pecáremos voluntariamente, fíjense que el pecáremos es donde el autor se involucra, porque él es un cristiano, él ha recibido a Cristo como Salvador, pero ahora les explica que si lo hacemos en forma consciente y despreciando lo que Dios dice. Entonces dice, después de haber recibido, la palabra lavein es la misma de Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, si hemos recibido el conocimiento, y ahí la palabra epignosis es la información completa, somos creyentes y además tenemos la información de lo que Dios quiere. Entonces dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, o sea, ya el único sacrificio de una vez y para siempre fue hecho, es Jesucristo. ¿Qué sacrificio más querrían hacer? No hay. Entonces dice, no queda otra cosa por los pecados. Los pecados que cometemos después de creyentes. Parece que al despreciar la palabra de Dios se estaban olvidando de un principio elemental, que es la charla con Dios de 1 Juan 1:9, ¿no? Por supuesto, 1 Juan va a venir 30 años después. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí es importante remarcar algo. El tema de la disciplina del creyente es lo que se está tocando, no la pérdida de salvación. Lo que se está tocando es el tema de la disciplina, porque Dios, después en el capítulo 12 nos va a decir el autor, al que ama disciplina. Entonces, el desprecio por la Escritura generaba una disciplina. Exactamente igual que si la idea que ponen en una casa, en un hogar, es que no se puede jugar al fútbol donde están todas las copas de vidrio de la cocina y el hijo va y lo hace. Bueno,
se ponen de acuerdo en que habrá alguna disciplina, porque después que vean todas las copas rotas, alguien las tendrá que pagar. Entonces, eso es lo que está ahí en mente. Seguimos con el texto, el 28. Y ahora los lleva a contrastar de nuevo con lo que practicaban bajo el judaísmo. Dice, el que viola, la idea es el que desprecia la ley de Moisés, es decir, no la toma en cuenta, por el testimonio de 2 o 3 testigos, moría irremisiblemente. Como el templo todavía estaba, el término del verbo muere está en presente. Y eso fue lo que quisieron hacer con el Señor Jesucristo cuando lo acusaron de que dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a levantar. ¿Se acuerdan? Que no se ponían de acuerdo ahí en Juan capítulo 2. Bueno, entonces, si alguien despreciaba, siendo judío, la ley de Moisés, había que apedrearlo. Entonces ahora él dice, si eso sucedía bajo ese viejo pacto, que ya no sirve más, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Es decir, este sacrificio que Cristo había hecho. Y tuviere por inmunda o común la sangre del pacto en la cual fue santificado. Este es un creyente, porque el que lo santificó fue Dios, no fue él el que se santificó. El que recibió a Cristo está santificado. Eso es lo que ya vimos. Ya está puesto aparte. No quiere decir que es impecable. Está puesto aparte para Dios, obviamente. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia, dice. ¿Sí? Es decir, que un creyente, ¿cómo resuelve sus problemas de malos hábitos diarios, de pecado? Por la confesión, por la charla de él con Dios, no con un intermediario. No necesitan ir al pastor, al diácono, a nadie. Es entre Dios y vos. ¿Por qué? Porque ya tenés a Cristo en tu corazón. Ya sos un hijo de Dios. Los hijos que tienen buena relación con sus padres, hablan con sus padres. Y si hay algo que está mal y rompe esa relación de confianza, se habla y se resuelve. No dejan de ser hijos. Entonces, el Espíritu de gracia es el Espíritu Santo que Dios nos coloca para que nos recuerde a nuestra conciencia las cosas que no están bien. Versículo 30. Conocemos al que dijo, mía es la venganza. Esos textos indican que Dios va a dar una retribución. Hay 2 tipos de retribuciones en la Biblia o de recompensas y castigos. A los inconversos son grados de castigo en la eternidad. A los creyentes son grados de recompensas en la eternidad. Coronas para los creyentes, para los salvos. Yo daré el pago. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. El pueblo propio, dice en griego, el pueblo de Él, que le pertenece a Dios. No está hablando de inconversos. Nunca las cartas están escritas para los inconversos en la Biblia. Y sin embargo, algunos pensaban que sí. Bueno, con estos versículos se nos va haciendo mucho más claro que esta es una exhortación de ánimo, no una exhortación de ustedes, en la cual han caído muchas de las iglesias pensando que la manera de predicar es castigar a la gente. Decirles, ustedes no ofrendan, ustedes son culpables. No, esto le pasa a toda persona, a todo creyente, pero la relación con Dios es eterna, no se pierde. Eso quiero que quede clarísimo. Y el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando se habla del Dios vivo, en 9:14 habla de la limpieza para servir al Señor, y en capítulo 12, 28 y 29 dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, es decir, con respeto, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que las 3 expresiones Dios vivo están relacionadas con la comunión del creyente. Con esto terminaríamos la parte de exhortación. ¿Y cómo completa el autor? Y nos estamos extendiendo. Le dice, pero ustedes que son salvos, traigan a la memoria
los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, es decir, después de haber entendido, iluminados en hebreo siempre habla de creyentes, nunca habla de inconversos. El inconverso está cegado por el Dios de este siglo, para que nunca les resplandezca la luz del Evangelio. Pero el creyente había sido iluminado y habían sostenido gran combate de padecimientos. Ahí están los textos que después, cuando ustedes estudien, van a comparar, porque la misma palabra en griego se repite. Por una parte dice, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. La palabra de ahí viene teatro. Ustedes eran como un teatro, la gente los estaba mirando. Ustedes cristianos con persecuciones, con tribulaciones. Y por otra dice, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque habían caído algunos presos. Eso se va a ver en el capítulo 13 nuevamente. Entonces dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros, son creyentes, no hay manera de pensar que estos no eran creyentes, en vosotros tenéis una mejor y perdurable herencia, ¿dónde? En los cielos. La tienen adentro y están allá, en el cielo. Esa es la idea de la herencia. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Fíjense lo que hablamos, galardón. En 11:26, cuando veamos después el principio superior, que es la fe, vamos a ver que Moisés, porque tenía puesta la mirada en el galardón futuro que Dios le iba a dar, menospreció las riquezas de los egipcios. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La palabra ahí es evangelio, viene de evangelio, que es el compromiso de Dios de esa buena noticia que te dio. Vas a estar en los cielos por la eternidad conmigo. Esa es la buena noticia. 37. Ya terminamos. Porque aún un poquito, y ahí cita una profecía, del que ha de venir vendrá y no tardará. Se refiere al Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ahí la palabra está relacionada con la palabra apostasía. ¿Por qué? Porque la apostasía puede ser de un creyente como de un inconverso. El apóstata inconverso es un falso maestro en la Escritura. Y el creyente puede volverse de esa relación diaria con Dios, pero no pierde su salvación. No agradará a mi alma, es decir, no causa placer a Dios cuando un creyente rehúsa estar en las cosas de Dios. Pero nosotros, dice, y vuelve a colocarse en el grupo, no somos de los que retroceden para perdición. Por supuesto que la palabra perdición ahí también quiere decir para estar arruinado, para ser de inferior calidad. Si bien se relaciona también la palabra con la pérdida eterna, pero en este caso no está en ese contexto, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo interesante del término preservación es que quiere decir ganancia, beneficio. ¿Por qué el autor colocó preservación? No sabemos. Pero el término se puede usar en 1 Pedro 2:9, que somos pueblo suyo, o 1 Tesalonicenses 5:9, que está hablando justamente de ganancia, de beneficio, o 2 Tesalonicenses. Es decir, nosotros somos de los que tenemos fe que Dios nos ha dado para ganancia de nuestra vida emocional, porque está usando el alma, y el alma tiene emoción, intelecto y voluntad. Es decir, nos edificamos, crecemos confiando en Dios cada vez más. Este sería, en un compacto, capítulo 10. Que el Señor le bendiga.